ser, por eso tal vez el barro no lo pudo detener para andar en tembladera de lo menos y que se arranque. Del río Quinto hasta el Cuero, 30 leguas hay que andar, caminos de rastrillada, médanos, monte y guadal. No apure, amigo, el caballo, que se le puede aplastar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Bueno, el camino ha sido eso. Tal vez al principio uno no se da cuenta porque en el quehacer no había distracción posible. El tiempo le va dando a uno ciertos espacios de serenidad y si ha caminado bien como se debe, los recuerdan. Y entre esos recuerdos, que pueden ser tanto familiares como de vecindario, están los reconocimientos. Carlos Di Fulvio nace en Carrilobo y después, ¿cuál es ese recorrido hasta el día de hoy? Creo que como todos los que nacimos en aquella época, nacimos, si bien de extracto rural, la necesidad de aprender a leer y escribir nos trajo hacia la ciudad. Entonces, sobre todo familias grandes, no daba como para mandar los chicos a que fueran a educarse a la ciudad, sino que había que trasladar toda la familia. Así es como nosotros emigramos de Carrilobo, porque ya mi hermana mayor, Teresa Emil, mi hermano Edgar, Teresa Emil ya estaba en la universidad, así que tenía que ir a Córdoba sí o sí. Edgar iba a entrar al secundario, porque somos separados 6 años, de hermano a hermano. Y Carrilobo apenas tenía hasta 6º grado, y yo necesitaba hacer los primeros garabatos, así que dispusieron venir a Córdoba. Mi niño quedó en Carrilobo, yo vine para Córdoba. ¿Y qué le dice ese niño? ¿Lo ve, lo imagina, lo piensa, le habla ese niño? Conmigo siempre de la mano. Uno no puede olvidar el niño, porque creo yo que es una de las memorias más fijas que tiene, es indeleble, creo yo, hasta que haya que retirarse de la vida, lo que se ha hecho de niño. Más en el caso mío, porque yo fui más criado de la mano de mi abuelo, mejor dicho, del dedo de mi abuelo, porque iba siempre prendido de un dedo del abuelo. Y un italiano serio, bigote serio y serio él también, no era de hacer tantas mimo a nadie, sin embargo conmigo éramos amigos. A tal punto que cuando yo balbuceaba una palabra, los tíos hacían silencio. Raro en aquellas épocas. Bueno, por eso lo manifiesto. Entonces, ahí empezó todo lo mío. Él me enseñó, desde el rastro de la hacienda cuando baja a tomar agua, o por qué vuelven los pájaros a determinada hora a sus nidos. Y yo tenía 4 años cuando me fui. O sea que esa memoria es indeleble. ¿Se permite en algún momento jugar con ese niño? No jugó nunca mi niño, porque siempre quise ser grande. ¿Y en algún momento ahora de grande no le gustaría jugar como niño? Los niños se acercan y los entiendo. Pero me pasa algo curioso, porque yo de jovencito nomás ya tenía amigos muy grandes, con nietos. Y esos nietos, que entonces yo eran de mi edad, han tenido sus familias y ahora tienen nietos. Y esos nietos de los nietos me preguntan, ¿pero usted es hijo o es Carlos Di Fulvio? Entonces, de ahí viene el último disco que lo hice a los 80 años, que se llama La Leyenda.
Carlos, ¿en qué momento, abraza la guitarra? ¿En qué momento empieza también ese romance con la guitarra? Ahí. Mis tíos, todos trabajaban en el campo, pero los domingos, los sábados y domingos, sobre todo el domingo, nadie tocaba nada. Los arados se miraban nomás, era día de descanso. Entonces la guitarra tenía cabida en las manos de ellos, que si bien no eran intérpretes de maestría, amaban la guitarra. Otra de las cosas que aprendí y que me enseñó y que guardé desde entonces era la llegada de los peones golondrina, ayudar a levantar las cosechas, tanto del maíz, que era pulso, como el del trigo. Y ahí venían las carretas de santiagueños, peones golondrina. Sí. Y entonces, ¿dónde ha visto un santiagueño que no llegara con un bombo, un bandoneón, Y el abuelo les preparaba todo su albergue en los galpones especial para eso. Y el domingo era la fiesta de ellos. Así que yo escuché las primeras vidalas, no zambas ni chacareras, vidalas, cuando tenía 4 años, 3 años. Hasta los 4 años yo disfruté de esa vida. Así que desde entonces viene todo esto. Una infancia que, si bien no fue una infancia de niño, fue una infancia de niño buscando ser adulto, pero feliz. No, claro, porque adultos era a los 15 años. Yo recuerdo personas de 15 años, antes de hacer el servicio militar, iban manejando esas chatas cuando nuestro país era el primer exportador de grano. Sí, es cierto. Yo me subí cuando chico a una de esas chatas, porque andaba siempre metido en la herrería con mis tíos, ellos me daban todos los gustos. Cuando afilaban las rejas tanto del arado, cuando sacaban las llantas de las chatas cargadas, que las engrasaban, que siempre quería comer un poco de grasa porque es muy parecida al dulce membrillo, sí, y otra al dulce batata. Y se me iban los ojos con la grasa, menos mal que nunca la probé. Pero sí me subí como emulando a aquellos jóvenes que llevaban las chatas, me subí al pescante, a la atalaya ese, que era un asientito chiquito, como pude, y ahí conocí el vértigo. Mira. Carlos, ¿y cómo descubre la zona de Tras la Sierra, donde usted también le ha cantado mucho a este paisaje de Córdoba? No sé por qué. Tal vez sea los genes. Tal vez sea algún montañés que viene por mi sangre, pero siempre añoré yo la montaña sin conocerla. Siempre la imaginé más cerca del folclore. No sé por qué. Pero a mí, yo escuchaba una guitarra y no veía llanura, veía norte. Veía sierras, cactus, esas cosas, y nunca había conocido el norte. Pero no. Así que cuando pude decidir mis viajes, lo hice hacia el norte. Y sí, entendí su geografía, entendí su rigor de clima, entendí que de un lado están los cóndores y de otro lado está la llanura, entendí que por un lado pasa la patria y por otra plaza la plata. En fin, entendí muchas cosas. ¿Qué significa la imagen de Brochero, la figura, la persona del cura Brochero? Eso me acercó más a la otra sierra, Tras la Sierra. Pero Brochero es un caso especial porque ¿quién no conoce de Brochero en conversaciones, sobre todo Córdoba, ¿no? La provincia de Córdoba? Nosotros venimos, tanto mi madre, que es de Villa del Rosario, una de las ciudades más antiguas de Córdoba, sí. Villa del Rosario, Villa de los Ranchos, era en un comienzo, es la ciudad más vieja que tiene Córdoba. Y ahí el que no era cura le pasaba raspando. De la época en que si una familia tenía 4 hijos, 2 eran sacerdotes, el otro era militar o médico, y además no había tantas carreras posibles, ¿no? Entre el clero y las milicias estaba el abogado o el médico. Después vino el ingeniero, después mi hermana es la primer bióloga de Córdoba.
Con eso le digo todo. Carlos, ¿cuál es su reflexión acerca de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra Argentina, en todos los aspectos, pero especialmente en el aspecto del arte, la cultura? Nosotros somos un crisol de razas y noto que se ha deteriorado mucho. Si bien en un principio fue pujante todo, ya le dije, preludiando ahí del por qué nosotros hemos emigrado de la zona rural, fuimos a la ciudad. Se entendía que el hecho de aprender a leer y escribir era una ayuda enorme para el individuo, cosa que me di cuenta, sí. Lo del título es otra cosa, porque ahí viene mi duda. Precisamente yo no fui graduado de nada, porque aprendí a leer y escribir, y eso me bastó para, dentro de mi pensamiento, tratar de hacer lo que yo pretendía hacer, que era, no sé si era un trovero o un músico, y salí con eso, pero sí con la gran responsabilidad que siempre me supieron imprimir en la educación mis padres, mi abuelo, mis tíos. Y si bien en aquella época no éramos dueños de nuestra libertad como lo son ahora los muchachos, puesto que hasta no tener la mayoría de edad uno tenía que tener tutor, no era dueño de sus actos. Yo emigré de casa con un tutor. Pero entonces, el hecho de irse solo no quiere decir que era un libertinaje. Yo me iba, pero con la responsabilidad de caminar solo. Así que de ahí en más, mi vida fue más rigurosa todavía, porque cada cosa que yo hacía era una tesis que preparaba. De ahí viene el porqué de algunas canciones que aún recuerdo el pueblo. De ahí viene el porqué alguna vez se eligieron mis obras para mostrar una época del país, como puede ser el Canto Monumento, como biografía de uno de los hombres más importantes de Córdoba, como puede ser La Conquista del Desierto, por ejemplo, otra obra, como puede ser la figura del Quijote, en fin, de una cantidad de cosas que uno ha tocado.